poder estar compartiendo la palabra del Señor. Ojalá que antes de que termine el año, ya el otro año, si esta situación sigue así, podamos hacer hasta una mini confraternidad entre las dos iglesias y nos traen al tiro la palabra a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, Pastora Nilda? ¿Por qué no? Si esto va a seguir así, yo creo que es una hermosa oportunidad para poder conectarnos más, contactarnos más, porque yo pensaba, ¿no es cierto?, en el transcurso de esta media tarde ya, yo decía, Señor, y si hubiese tenido que viajar, capaz que hubiese tenido problemas en el aeropuerto, esperando a quien me vaya a buscar, que después uno se demora como 2 horas para el mismo tiempo que uno hace el vuelo de acá a Buenos Aires, el mismo tiempo que uno a veces se toma para llegar a la casa. Entonces, pero qué linda esta comodidad de poder estar a la distancia, pero unidas de corazón, unidas en la fe, y también compartiendo lo que es la palabra del Señor. No es que el otro no sea importante, en un culto todo es importante, todo. El tiempo de gratitud, el tiempo de petición, el tiempo de oración, el tiempo de alabanza, todo es importante porque todo es un culto para el Señor. Amén. Entonces yo también he sido edificada a medida que le he estado escuchando y en base a eso también quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Y antes que todo, también darle los saludos del grupo de damas de acá, de este lugar, de acá de Chile. También nuestra presidenta, que en algún momento tal vez se conecte, porque ella viene de su trabajo. También nuestra hermana, que es tesorera, ella también se iba a conectar después que saliera de un trámite. Así que por ahí van a ver, si es que Dios quiere, a otras personas más integradas, pero en nombre de la directiva y en nombre del grupo de damas, reciban un cariñoso abrazo de parte de todos nuestros y muchas bendiciones de parte del Señor. Bien, quisiera en esta tarde compartir con ustedes una palabra que me ha estado dando vuelta hace mucho tiempo en mi cabeza y pensaba que esta palabra iba a ser para otra oportunidad. Y hasta anoche le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a hablar mañana? Estoy tan enredada porque tengo tantos temas en mi cabeza, pero necesito que tú seas el que me sientes y tomes mi mano y me pongas a escribir lo que tú quieres, Señor. Porque yo no conozco la necesidad de mis hermanas en aquel lugar, no conozco lo que ellas están necesitando, si bien estamos todas unidas por todo esto que está pasando del COVID, de enfermedades, de muertes, de hospitalizaciones, creo que es algo mundial, pero yo creo que es importante sentirnos unidas por la palabra del Señor, porque Él sabe lo que necesitamos cada una de nosotras. Y fue así como que hasta hace un par de horas atrás ya me quedé más tranquila y dije, Señor, gracias porque no voy a hablar lo que yo quiero, no voy a copiar mensajes de otros, porque ahora está muy de moda eso, ¿verdad? Sino que lo que tú entregaste y que también es para mi vida. Así que muchas gracias, Señor, por este tiempo. Así que tome esta palabra como directo del corazón del Señor para su vida, para su necesidad, para su momento que usted está pasando, así como lo he hecho yo también. Quiero invitarle a abrir su Biblia ahí en el Salmo 89. Salmo 89, versículo 15 al 17. Yo lo voy a leer en 3 versiones, ¿ya? Porque esto de tener otro lenguaje, por decirlo de alguna manera, con respecto a las lecturas bíblicas, también como que abre un abanico de conocimiento, ¿ya? De qué es lo que está queriendo decir la palabra del Señor. Y lo voy a leer primero, y dice así, bienaventurado el pueblo, perdón, dije los versículos, Salmo 89, versículo 15 al 17. Dice así la primera versión que voy a leer,
Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Otra versión que me gusta mucho, que es la versión popular, dice, oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por la luz, por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad, tú eres su fuerza y hermosura. Nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Y la última, que es la NBI, dice, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas su fuerza. Qué tremenda exposición de la palabra del Señor. Y yo, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de titular los mensajes. Y ahí los voy archivando y por si en algún momento los necesito, bueno, sé cómo buscarlos más o menos. Y yo quise titular este tema, una promesa fiel y condicional. Para los que están tomando apunte, voy a repetir. Una promesa fiel y condicional. No incondicional, condicional. ¿Ya? ¿Y por qué quise ocupar este título? En verdad me daban vuelta en la cabeza muchos otros títulos para ponerle, pero me quedé con este, porque tenemos la tremenda razón de saber en quién confiamos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted sabe en quién confía? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Quién es el autor de todas las promesas para nuestras vidas? Por eso quise ponerle este título, una promesa fiel y condicional, porque yo no tengo la menor duda en quién confío. Sé de quién vienen las promesas. Y según los comentarios y los estudios bíblicos, ¿no es cierto?, de teólogos, de doctores en Biblia, ¿no es cierto?, nos hablan de que existen más de 3.565 promesas en la palabra del Señor. Anote ahí, más de 3.565 promesas. Y sabe que cada una de esas promesas son para usted, son para mí. No es que Dios haga una elección a quién darle tales promesas. A Margarita le voy a dar 5, a Verónica le voy a dar 20, a Ruth le voy a dar 30. No, hay 3.565 promesas que son para cada una de nosotras, para que la podamos experimentar en diferentes situaciones o condiciones de nuestra vida. Por eso, sé que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y hablando de las promesas del Señor, en este caso tenemos que entender algo muy importante, que existen las promesas del Señor que están relacionadas con lo que es la parte incondicional, pero también la condicional. Y déjenme explicarle un poquito esto, amadas hermanas. ¿A qué llamamos promesas incondicionales? Son todas aquellas promesas que están dadas por Dios y que se cumplen por Dios sin ninguna condición. Es decir, es solo su potestad.
es solo su potestad de su cumplimiento. Y para darle un ejemplo, si usted se va al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 11, Génesis capítulo 9, versículo 11, nos encontramos con un texto donde nos demuestra esta voluntad, esta promesa del Señor incondicional, que Él se ejecuta de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su potestad en el dominio del Señor. Y uno de los casos que encontramos acá en Génesis 9:11, que dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Fíjese que si usted lee este texto se va a dar cuenta que Dios no pone ni una condición ahí. Solamente dice su palabra. Y dice, nunca más voy a destruir la tierra con diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya toda la tierra. Si bien podemos ser muy honestas, ¿no es cierto? Han habido catástrofes en la naturaleza que han arrasado con ciudades, con pueblos. Nosotros hará un par de años atrás tuvimos un tremendo aluvión en el norte del país que arrasó con muchas casas, mucha gente murió. Pero parecía que el agua había salido no sé de dónde. Usted sabe que el norte de Chile es seco. Pero ahí salió ese aluvión y arrasó con un gran porcentaje de la ciudad, de aquel lugar. Me tocó recorrer en una visita del Directorio Nacional de las Damas las diferentes iglesias, pero era muy triste, se respiraba el dolor, se respiraba la tristeza, y uno veía las calles todas ahí con barro, las murallas adentro de las casas, barro todavía que cubrían los muebles, pero son desastres de la naturaleza. Y frente a eso también podemos decir que operan dos cosas. A veces la negligencia de la gente que edifica y vive en lugares donde en algún momento el río puede tomar su cauce y se lleva todo lo que está a su paso. Pero también sabemos de que aún así opera el dominio del Señor sobre la naturaleza, porque también de eso podemos aprender muchas cosas. Pero en el caso del diluvio, acá el Señor no pide ni una condición, solamente se abren los cielos. Nunca más voy a destruir la tierra con agua. No dice nada el Señor, miren, hagan esto otro, y yo no voy a destruir la tierra. No, Él solamente da una promesa de que nunca más iban a ser la humanidad destruida con agua. Pensando un poquito en nosotros en este tiempo, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa promesa del Señor incondicional, donde no ha operado nada, algo que nosotros podamos hacer, sino que Él ha dicho, te bendeciré, te sanaré, te restauraré, porque Él lo quiere hacer. Entonces, uno de los textos que podríamos analizar en base a qué es una promesa incondicional del Señor, son todos aquellos textos que usted puede encontrar en la Biblia, donde le dejan en claro que Dios no pide nada que hagamos nosotros, solamente Él opera porque Él es soberano, porque Él tiene toda la potestad y todo el dominio por sobre todas las cosas. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Porque tenemos un Dios todopoderoso que puede operar en nuestras vidas con el mismo poder. Pero también encontramos esas promesas condicionales y su cumplimiento será realidad siempre que se cumpla cierta condición. Wow, y acá a lo mejor vamos a quedarnos como pensando un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué me va a querer pedir el Señor entonces para que me responda algo?
Y me las imagino a ustedes pensando, uy, ¿qué va a decir la pastora para que yo obedezca y el Señor me conteste? No se preocupe, esa pregunta también me la hice yo, ¿ya? Y son todas esas cosas que se van a cumplir, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con una condición. Y si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos encontramos con un texto que usted muchas veces lo ha predicado, lo ha enseñado, ha sido de un aliento para usted cuando usted le pide algo espiritual al Señor. Dice así Santiago 1, del 5 al 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y acá viene la condición para que el Señor cumpla una promesa. Dice, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. ¿Usted necesita sabiduría? El Señor está dispuesto a dárselo. Hay una promesa que Él quiere cumplir en todos aquellos que quieren vivir una vida en armonía con Dios, practicando la sabiduría para poder vivir nuestro diario vivir, valga la redundancia. Pero ¿qué dice acá? Primero, ¿cuál es la condición? Pero pida con fe. Pida con fe. Y fe, sabemos lo que es, ¿no es cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace poco tenía una clase con los niños de la fe y me acuerdo que esa vez yo me presenté a la lección así con un gorro. Nunca acostumbro a salir con un gorro, pero era para ilustrarle más o menos qué es lo que es la fe. La fe va más allá de lo que nosotros podemos ver. Ellos podían ver mi gorro, pero la fe va mucho más allá de lo que uno puede ver o puede entender o puede comprender. Y eso es lo que Dios nos pide como condición, en primer lugar, si queremos recibir sabiduría. Y dígame usted si no necesitamos sabiduría del Señor. En todo este tiempo, en todos los días de nuestra vida, porque tenemos decisiones que tomar, tenemos que abrir nuestra boca para hablar, tenemos que trasladarnos de un lugar a otro de repente. Y en este tiempo en que yo creo que usted va a concordar conmigo, cuando a usted le ha tocado ir al hospital, ¿no encuentra usted la oportunidad para hablarle a alguien de Cristo? Si el Señor no nos lleva a los lugares porque se le da la gana, sino que usa las situaciones para que nosotros llevemos su gloria y su poder, y necesitamos ahí que nuestra boca se abra con sabiduría. En base a eso, tal vez contarle una pequeña experiencia de un hospital que me tocó ir a visitar a una hija de una hermana que estaba viviendo gracias a todo este sistema mecánico que le ponen y fue una de las grandes experiencias que he tenido en el ministerio. Ocurrieron dos cosas. El Señor ministró aún así el alma de esa persona, el espíritu de esa persona que estaba ahí en el hospital. Y yo pensé que eso era todo lo que el Señor iba a hacer y por qué me había llevado a ese lugar. Fue una experiencia grande porque en un momento el Señor me hace leerle el texto que dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte. Y mientras yo ministraba a ese cuerpo como inerte en una camilla, yo decía, ¿me estará escuchando? ¿No me estará escuchando? Como que la duda ahí, ¿no es cierto? Estaré hablando de más, ¿qué voy a decir? Y de repente, cuando le dije, pero el Señor te da una oportunidad para que tú te arrepientas, porque ella
se había puesto una sobredosis de un medicamento y bueno, había quedado mal. Y sabe que cuando yo le leí este texto, esta joven abre sus ojos, se incorpora y yo quería salir corriendo de ahí. Y sabe que empieza a llorar. En ese momento que empieza a llorar, empiezan a sonar todas las máquinas con las cuales estaba conectada ella, de entrar un equipo médico, y yo me pregunto y le digo, ¿pero qué pasa? No, esto ocurre, me dice la doctora, cuando ha habido un efecto muy especial, por decirlo de alguna manera, ella lo dijo en formas técnicas, clínicas, ¿no es cierto?, que provoca una sensibilidad a la persona frente a algo que le ha impactado. Entonces yo ahí le di gracias al Señor, porque pude entender de que Dios me había llevado a ese lugar para hablarle. Esta joven igual fue tomada por el Señor, pero yo sentí que su alma se había restaurado la relación con Dios y ella pudo a lo mejor arrepentirse porque lloró y se incorporó, después se volvió a echar para atrás y bueno, después quedó todo esta escena, ¿no es cierto?, en el hospital. Me hicieron salir y mientras yo estaba afuera, miro para un lado así, veo a 2 gendarmes custodiando una habitación donde había un delincuente peligrosísimo. Y yo los miraba y de repente siento, háblales. Y yo otra vez quería hacerme como que no había escuchado nada. Mi esposo me llama del otro extremo, yo me incorporo para pararme, para ir donde él, y el Señor me da vuelta a mi cuerpo y me hace ir donde esa persona, donde estaban estos 2 gendarmes. Y yo decía, Señor, ¿qué le voy a decir? Van a pensar que yo soy una criminal, que estoy en complot con el que está ahí hospitalizado. Y estos gendarmes se empezaron a alistar, a tomar sus armas. Y ahí es donde el Señor abre nuestra boca con sabiduría. Yo decía, ¿qué le voy a decir? Y el Señor abre mi boca y lo único que sale de mi boca es, ¿saben? Yo me acerco a ustedes para decirle de que me siento muy orgullosa de la labor que hacen ustedes. Pero ¿saben una cosa? Hay alguien superior sobre ustedes, que los tiene acá. Hay una autoridad sobre ustedes. La autoridad que ustedes tienen no es por sus estudios, porque Dios se las puso. ¿Sabe que yo me di vuelta así como helada y me fui donde mi esposo? Y siento acá en mi hombro. ¡Ay! Dije, yo me van a llevar detenida. ¿Qué dije? Y uno de los gendarmes se acerca y me dice, ¿usted es evangélica? Sí, le dije yo, sí, soy así, si así tú lo quieres decir, sí, soy una hija del Señor. ¿Sabe que lo que usted dijo, yo lo interpreté como que no haga lo que yo tengo que hacer? Yo, terminando mi guardia, iba a ir a firmar el papel del divorcio con mi esposa. Pero por lo que usted dijo que hay una autoridad sobre mí, no lo voy a hacer. Yo no le hablé de la salvación, no le hablé de que Jesús murió, de que Él puede perdonar pecado, le dije lo que el Señor quería que dijera en ese momento. ¿Sabe que necesitamos que el Señor nos brinde esa sabiduría cada día para hablar, para decir lo que tenemos que decir? Por eso acá en esta palabra encontramos que entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado a otro. Cuando no dudamos, el Señor opera. ¿Cuántas quieren que el Señor opere en ustedes en este día, antes de que termine esta tarde? Que el Señor opere en, con esa respuesta de promesa, que
que en petición usted tiene al Señor, no dude, crea, tenga confianza en el Señor. Esa es la única condición que el Señor le está pidiendo y me está pidiendo a mí en este momento. Mientras terminaba de hacer estos apuntes, y les soy muy honesta, estaban hablando un poco de la honestidad, de hablar, ¿no es cierto?, las cosas al principio cuando yo me conecté. A veces se calla uno, a veces no dice lo que tiene que decir. Y les cuento que yo estaba llorando. Estaba llorando porque tengo una necesidad tremenda. Quizás es muy cotidiana, quizás es muy hasta material, podríamos decir. Y le decía al Señor, Señor, tú eres un Dios de promesa y tú cumples tu promesa, pero acá está mi petición, acá está mi necesidad. No quiero dudar. No quiero dejar de creer. Quiero creer en ti, quiero tener esa fe porque sé que tú puedes responder. ¿Le ha pasado a usted eso? Creo que muchas veces, ¿verdad? Frente a las circunstancias de la vida nos encontramos en ese dilema de que nos vamos al Señor en oración y le pedimos que por favor nos responda, que por favor nos dé un vislumbre de su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Yo creo que a todas nos pasa, ¿verdad? Bueno, usted puede seguir buscando algunos textos y quizás se los puedo dejar como dinámica para que ustedes clasifiquen los textos que son promesas incondicionales y promesas condicionales. Anote, vaya buscando, aproveche bien el tiempo. Pero ¿sabe qué? Estos textos que hemos leído del Salmo 89, versículo 15 al 17, nos hablan del cumplimiento de la promesa de Dios en la clasificación de condicional. Mire, volvamos a leer el versículo que dice así: oh Señor, lo voy a leer en la versión popular, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad, tú eres su fuerza y hermosura. Nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Nuestro protector es el Señor. Nuestro Rey es el Santo de Rey. Bueno, me salté al 18 también. Pero mire, acá vemos una condición que el Señor pide. Y esta condición que el Señor pide es que le aclamemos. ¿Sabe usted lo que significa aclamar al Señor? ¿Alguien puede responder o no lo que significa aclamar al Señor? El libro de los Salmos está lleno de textos, ¿no? Que dice, aclamar a Dios con alegría, aclamen los pueblos todos. Mire, ¿sabe qué? Aclamar está relacionado con dar voces de honor y aplausos. Mire, la condición del Señor para que nosotros experimentemos la gloria de su potencia, es que usted y yo alcemos nuestras voces, que demos voces de honor y aplauso. ¿Se ha dado cuenta cuando antes se podían llenar los estadios, no sé, cualquier evento, cualquier lugar donde se hacían eventos magnos de canciones, de teatro, y la gente aplaude al final o aplaude al iniciar la obra, y queda como una cascada que envuelve el recinto de un sonido de aplausos para el mundo? Y quizás muchas de ustedes, antes de conocer al Señor, participaron en eventos así.
donde aplaudían y saltaban y no importaba el frío, no importaba el calor, no importaba nada, solamente querían estar con sus actores, con sus cantantes, con sus futbolistas, ¿no es cierto? Hay mujeres que les gusta el fútbol, mi hija es bien futbolera. Y aplaudíamos, o aplaudían. Mire, el requisito, la condición que el Señor me pide y le pide a usted para que usted vea la gloria de la potencia de Dios es que usted le alabe, que usted se levante, aún en medio de la diversidad del problema, mediante, no sé, la condición que esté viviendo. Usted pueda darle aplausos de júbilo al Señor, decirle cosas hermosas, dar voces de honor y aplausos. ¿Cuántos de ustedes han aplaudido al Señor en su devocional? En la mañana, cuando se levantan y antes de desayunar, tal vez hacen un devocional y de repente ya no saben qué decirle al Señor y lo único que hacen es, Señor, no sé qué decir, pero este aplauso va con gratitud para ti porque reconozco quién eres. Para experimentar la potencia del Señor en nuestras vidas, su poder actuando en diferentes áreas de nuestra vida y en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. La condición que pide es que usted aclame, aclame al Señor. En primer lugar, notamos una bienaventuranza, la que dice, feliz el pueblo que sabe aclamarte. Feliz, dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Es una bienaventuranza y usted sabe lo que es bienaventuranza, ¿no es cierto? Es dichoso, feliz. Aquel pueblo que en medio de la circunstancia, aquel pueblo que en medio de la adversidad, aquel pueblo que en medio de la condición, aquel pueblo que en medio del problema que tenga, usted da voces de honor al Señor. Feliz, feliz el pueblo que sabe aclamarte. Sabe que invocar a Dios de día y de noche, pedir su presencia de forma constante en nuestras vidas, es tan importante. Es muy importante invocar a Dios de día y de noche. Las que hemos participado de escuela dominical de pequeña, ¿cuántas veces no nos enseñaron de Daniel, ¿no es cierto? Cuando oraba 3 veces al día. Y una vez se ora 5 minutos y ya no saben qué decir. Y hay de que nos inviten a orar 1 hora en el templo. Hay que nos inviten a hacer programas de oración y ayunos. Porque no sabemos qué hacer. Sabe que toda conducta se logra cuando hay práctica. Cuando yo practico algo, lo aprendo, ¿no es cierto? Y puedo entender las cosas de manera diferente. A un niño chico cuando le estamos enseñando a hablar o ellos están aprendiendo a hablar, le repetimos varias veces. Papá, papá. Y el niño dice mamá. Y ahí se enoja el esposo porque no, y dijo mamá y no dijo papá, ¿ya? O mamá y dice papá. O uno le enseña mamá y papá y dicen tata, que fue nuestro caso, así que el feliz fue mi suegro, porque lo primero que dijo Damari fue tata. Pero hay una práctica, hay un ejercicio. Entonces, cuando yo no tengo una constancia en decirle a Dios cosas lindas, en alzar mi voz en honor al Señor, cuando no es una práctica en mi vida, fácilmente la adversidad va a venir a nublar nuestra vida, va a venir a nublar nuestra vista,
y no vamos a poder ver al Señor. Quizás lo que usted está viviendo en este momento y usted puede decir, pero no veo a Dios. Y eso que soy su hija, eso que llevo tantos años sirviendo al Señor, pero no lo veo. Yo creo que es tiempo de que meditemos en que si le estamos dando voces de júbilo primero al Señor, pero como práctica, haga la prueba. Comience desde mañana. Lo primero que haga es dar voces de júbilo al Señor. Que decía el salmista también, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, porque esa es la condición que a Dios le interesa de su pueblo para que Él opere con su potencia en nuestras vidas, en tu problema, en tu angustia, en tu necesidad, en tu tristeza, en tu enfermedad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cree usted que es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo? Pensaba en algunos mensajes que no soy muy buena de estar viendo mensajes de internet, a menos que me inviten a ver algo, pero fíjese que la gran mayoría de los mensajes de este tiempo es, no sé, tú vas a poder, tú lo vas a lograr, tú lo vas a conseguir, créelo, decláralo, decrétalo. Cuando yo creo que el Señor lo único que quiere es escucharnos alzar nuestras voces con gratitud, aún en medio de la adversidad que estemos viviendo. Cuando hacemos esto, tenemos la seguridad de caminar cada día a su lado. Hay hombres en la Biblia de los cuales se dice que caminaban con Dios, ¿verdad? Que caminaban con Dios. Y yo creo que debe ser lo más emocionante caminar con este Dios potente, fuerte, capaz de hacer todo. Pero ¿por qué ellos? ¿Y por qué usted y yo no? Usted y yo podemos caminar con Dios. Mire, invocar no es solo pedir que Dios esté a nuestro lado. Esto implica que deseamos caminar a su lado. Dios siempre va a estar disponible. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a desear caminar con Dios? Siendo Él quien guíe nuestros pasos, lo cual implica caminar como Él caminaría en nuestro lugar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en su oración antes de ser arrestado? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, porque estaba sufriendo, estaba hasta sangre corría por su cuerpo, sudor de sangre. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso significaba aún caminar hasta el último con Dios. ¿Y qué experimentó nuestro Señor? La gloria, la eternidad. Qué precioso, qué ejemplo tenemos en nuestro Señor. El caminar con el Señor nos garantiza que haremos las cosas como Él las haría. Caminar a la luz de su rostro. Mire, caminar a la luz de su rostro. Usted se ha puesto a meditar qué es lo que quiere decir lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, en la antigüedad, y usted lo ha visto en películas, lo ha visto a lo mejor en muchas otras series que de repente pueden dar
No sé si se podrá apreciar bien. Yo tenía antes una lámpara ideal, pero ahora se me rompió con un terremoto, así que ahora tuve que improvisar algo. No sé si se puede ver bien ahí, que hay una llamita. ¿Se puede ver o no? Hágame así. ¿Se puede ver? Acá hay una llamita. A ver, voy a ponerme acá en la mano para que sea más. Ahí. No, tampoco. Tendría que darme vuelta la mano. Bueno, acá yo tengo una lamparita. Fíjese que el salmista, cuando habla de lámpara es a mis pies tu palabra, está haciendo, está dejando una reflexión tan profunda, porque esta pequeña lámpara que se usaba en la antigüedad, lo único que podía lograr era ir alumbrando el paso a paso de la persona. Esta pequeña luz no cubría todo el ambiente, para eso estaban las antorchas, ¿verdad? Pero lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué dice el salmista así? Porque esta luz era la única que podía guiar al caminante a llegar a su destino y que no sufriera algún accidente. Por eso ellos la bajaban, cosa de que el paso a paso fuera iluminado. Y es lo que hace la palabra del Señor. Yo busqué acá un dibujo que le había hecho. No sé si se alcanza a ver. Varitas que antes se usaban. ¿Usted cree que esa lucecita iluminaría todo el espacio? ¿No? Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque la persona que llevaba esta lamparita que alumbraba poquito, solamente podía ir iluminando su paso a paso. Y es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas también. A ver si me puedo parar ahí. Ahí parece. La palabra del Señor, acá va una persona con la Biblia abierta, y acá vemos el otro dibujito, que mientras él la lee, le llega luz. ¿Puede ver? Le llega luz. Y cuando él se llena de esa luz, esa palabra que está en su mente, en su corazón, puede iluminar su camino. Oh, qué gran enseñanza nos da el Señor. Por eso acá el salmista en este texto que leíamos recién también nos hace un poco de énfasis en eso de que sus rostros serán, que seremos alumbrados por su rostro, o sea, por su palabra, para enfrentar las situaciones de la vida y no cometer errores, evitar algunos errores. Seguimos siendo humanos y los errores muchas veces los seguimos cometiendo. Pero cuando está la palabra del Señor, nuestra vida es iluminada para que vivamos el día a día como hijos del Señor. Si hacemos esto, que sería como el segundo requisito, tenemos las promesas de estar alegre. Oh, cuánta tristeza ha traído la pandemia, ¿verdad? Acá en nuestra congregación han muerto muchos familiares de hermanos. En un hogar como 3 personas de un solo viaje en este año. Otros graves. Cuánto dolor, cuánta tristeza está viviendo el mundo. Y a esto le sumamos el problema que ya teníamos nosotros,
La tristeza que ya teníamos nosotros por el hijo, por el nieto, por la sobrina, por la situación económica, que uno se queda sin trabajo, que una enfermedad. Pero fíjese que cuando alabamos a Dios, cuando nosotros, como decía el salmista acá, aclamamos a Dios con voces de júbilo y somos iluminados por el rostro del Señor, tendremos alegría todo el día. Esto no quiere decir que siempre estaremos sonriendo, ¿verdad? Porque somos seres humanos y las cosas nos afectan, nos afecta una noticia, nos afecta algo que pase, ¿no es cierto? Nos afecta, pero sí tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que pase lo que pase, estamos seguros en Cristo y todo va a salir bien. Aunque no sea un momento agradable el que usted esté pasando, el que yo esté pasando, pero si somos capaces de llevar nuestro día a día de esta manera, aclamando al Señor y siendo iluminados por su palabra, ¿sabe qué? Sabremos que Dios nos exaltará. Seremos enaltecidos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahí en el versículo 17. Dice, en verdad tú eres su fuerza y hermosura, nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Mire, el poder de usted va a aumentar por la buena voluntad de Dios y usted va a poder decir con el paso de las horas, con el paso de los días, ¡ah! Y yo que me estaba ahogando en un vaso de agua. Y el Señor me ha exaltado. El Señor me ha dado paz. Qué maravilloso es el Señor. Solo actuando de esta manera tendremos el verdadero éxito en nuestras vidas, mis amadas hermanas. Este éxito, el que tiene que ver con la eternidad. ¿Cuánta gente espera éxito acá en la tierra? Que le vaya bien en sus negocios, que le vaya bien en la familia, que le vaya bien en el trabajo. Y no hay un deseo de eternidad. Quizás suene como muy duro, ¿no? Pero ¿cuántas desearían estar disfrutando de esa promesa de eternidad del Señor a tener otro tipo de respuesta que acá en la tierra se puede acabar en cualquier momento? Mire, cuando nosotros experimentamos esto, tenemos la eternidad de nuestro lado y no necesariamente con un éxito temporal. Pero lo más importante es que respetaremos que ha sido y que es y será Dios quien se lleve el mérito de todas las cosas que salgan bien. ¿Cuántas de ustedes quieren que les vaya bien en todo lo que están pensando? Ya planificando para el año que viene, independiente que tengamos que estar nuevamente encerrados, pero ¿cuántas de ustedes ya están planificando algo familiar, algo en la congregación, algo en los diferentes grupos, algo personal? Mire, aclama a Dios, que ese es el primer requisito que Él quiere de nuestra vida. Déjate iluminar por su palabra. Y dale la honra y la gloria al Señor en todo lo que logres. Dios nos permita, ¿no es cierto? Y nos permita reconocer siempre que todo proviene de Él. Porque de Él y por Él y para Él, ¿qué dice la palabra? Son todas las cosas. Qué tristeza es cuando el hombre se jacta de lo que logra. Dios nos libre de jactarnos, mis amadas hermanas, por algo que logremos. Sabe que, como le decía recién, yo tengo una petición muy, muy profunda y hoy lloraba y le decía, Señor, tú puedes obrar.
Y mientras terminaba este tema, yo decía, Señor, ¿y si tú me lo concedes? ¿A quién le voy a dar la honra y la gloria? Al Señor. Porque Él lo va a permitir. De Él son todos los méritos y para siempre. No es nuestro, no es suyo, es del Señor. Y si continuamos haciendo esto, ¿sabe qué también va a pasar? Que vamos a estar obedeciendo a sus condiciones por su buena voluntad. Dios nos seguirá bendiciendo mientras sigamos haciendo un buen uso de las bendiciones que Él nos da cada día. Por tanto, mis amadas hermanas, yo quiero motivarle en este día a que usted no pierda la esperanza. Tal vez la situación difícil que usted está pasando tiene de parte de Dios una condición especial que usted tiene que empezar a hacer para que usted vea a un Dios poderoso obrando. Aclámele, que sea lo primero que usted haga. Déjese iluminar por la palabra del Señor y obedezca. Y el Señor va a abrir los cielos y va a darle respuesta. Y usted sabe que la respuesta del Señor a veces es sí, a veces no, a veces espera, pero ahí es donde opera en nosotros la paz del Señor. Qué maravilloso tener a Dios de nuestro lado. Qué maravilloso estar nosotros del lado de Él. Porque aunque Él nos diga no a algo, vamos a tener paz. Pero si el Señor nos dice espera, también tendremos paz. Y si el Señor nos responde enseguida, con mayor razón, vamos a saltar como los carneros en la manada, dice la palabra. Mis amadas, yo les invito a que usted reflexione en esto y pueda decir, ¿estoy aclamando al Señor? Porque esto tiene una promesa, que el Señor va a bendecir. No nos sumerjamos en el mundo de lo que se está viviendo en este tiempo. Tanta pena, tanto dolor, tanta tristeza, sino que usted pueda decir, pese a todas las cosas, yo voy a alzar mi voz para alabarle a Él, porque Él tiene todo poder para responder a mi necesidad. Amantísimo Señor, como muchas veces hemos cantado, tal vez en nuestras congregaciones, queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte honor, queremos reconocer tu grandeza, Padre. Pero a veces estas palabras quedan en unas canciones, pero no en nuestro corazón para que se hagan un hábito en aclamarte a ti, Señor, que eres el soberano por sobre todas las cosas. Señor, si tus hijos te aclamaran más a ti, y aclamarte no es pedirte nada, Señor, es dar voces de alabanzas a ti. Cuán diferente sería nuestra condición en este momento. Cuán diferentes serían las situaciones que estaríamos viviendo en este tiempo. Señor, perdónanos si hemos dejado de aclamarte y solamente pedirte. Señor, crea en nosotros ese corazón que te aclame de día y de noche. Así como por la mañana es tu misericordia y al terminar el día podemos decir, grande ha sido la fidelidad del Señor. Qué bueno es reconocerte en la mañana, pero también en la noche. Y cantar de tu misericordia. Recuerdo en este momento al pueblo de Israel, cuando muchas veces era prisionero, era cautivo de otras potencias, y ellos anhelaban poder cantarte, anhelaban estar en el templo, anhelaban estar como congregación con sus arpas, con sus panderos,
¿Cuántas veces tú nos tienes que llevar a momentos así para que valoremos la importancia de aclamarte? Señor, si hoy estoy pasando algo terrible en mi vida, en mi familia, en la iglesia, Señor, ayúdame a entender que tú lo que quieres de mí es que te aclame. Perdóname, Señor, por haber fijado mis ojos en otras cosas. Y hoy lo vuelvo a ti para adorarte. Alzo mi voz para adorarte. Señor, te ruego una bendición muy especial para cada una de mis hermanas aquí presentes. Por tu sierva, por la pastora, Señor, dale fuerzas. Mientras ellas te alaban, mientras ella te adora, Señor, que tu presencia descienda con poder en este momento sobre su vida y sobre toda su congregación y sobre este hermoso grupo de damas, que haya presencia tuya, que tu Espíritu Santo se mueva y puedan haber milagros, puedan haber sanidades, puedan haber prodigios, Señor, tal como nos dice tu palabra. Pero, Señor, permítenos aclamarte desde la mañana hasta el atardecer y en la noche. Con razón el salmista decía, despierto y aún estás conmigo. Señor, que tú cuando nos despiertes en la madrugada podamos tener un canto para ti y no una queja, ay, ¿por qué no me puedo dormir? Me olvidé tomar la pastilla para dormir. Tal vez el Señor te despierta para que le alabes, para que glorifiques su nombre. Y en base a eso, tú cumplirás la promesa en su vida. Gracias, Señor, por este tiempo donde tú has hablado a mi vida primeramente. Y yo sé que cada una de mis hermanas, tú le entregarás su parte. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.